nosotros algo muy interesante. Para que nos vaya bien en un trabajo que tienes que hacer, ser obediente, sujetarse. Para que haya obediencia tiene que, obviamente, existir un sentido de respeto y de autoridad. Si tú no traes en su corazón un sentido de autoridad desde sus padres, puede tomar ese jueguito lo mismo con Dios. El principio de autoridad es estar bajo autoridad. O sea, que a todos nos vaya bien en todo. Él anhela que nosotros cumplamos con las normas, decretos, parámetros que Él nos da en la Escritura para que nos vaya bien. Cuando una persona entra a trabajar en una compañía, digamos que sabe electrónica, y él tiene su manera de usar el soldador, tiene su manera de colocar un chip, no está acostumbrado a usar guantes, no está acostumbrado a usar ciertos ventiladores, ciertas ceras especiales para que pegue mejor la soldadura, y quiere hacerlo a su manera. ¿Será que es productivo en esa empresa? A ver, bien, te botan rápido. En un reino, en un gobierno, si un ministro es nombrado y él no se sujeta a lo que dice el gobierno y no cumple las normas, sino de ejemplo de las leyes de cada estado, ¿ese ministro puede permanecer en el poder? ¿Por qué llegó él a ser ministro? Si usamos el camino correcto, es porque estudió, se preparó, porque ha tenido experiencia para poder llegar a ese cargo, conoce las normas, sabe lo que tiene que hacer. De lo contrario, no puede llegar a ello. Para nosotros llegar a recibir de las bendiciones de Dios, para tomar esas promesas de Dios que ya están dadas desde un principio, necesitamos obviamente aprender a manejar las normas del cielo. Comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Tú puedes ver a un hombre de Estado haciendo cosas indebidas en la calle, ¿cierto que no? Y nosotros somos embajadores de Cristo, hijos del Dios Altísimo, el eterno y soberano, y Él siempre ha estado pendiente de que nosotros nos vaya bien. Y dentro de todo ello, todo lo que encierra ahí es obediencia. Pero para que exista obediencia, se necesita aprender temor de Dios. Si no hemos manejado el temor a Dios, no vamos a obtener sabiduría y no vamos a ninguna parte. El principio de sabiduría, por eso para mí, el temor a Dios es sincrónico, obviamente, con lo que es obediencia. Y por ende, con lo que es fe, con lo que es salud, bendición, prosperidad, todo. Ahí está uno de los secretos hermosos con lo que Dios nos quiere bendecir. Amén. ¿Qué pide el Señor? Obediencia, más que sacrificio. Y empezamos a leer desde el libro de Eclesiastés, capítulo 1, verso 6. El siervo obedece, el hijo honra al padre. Como Él nos habla a nosotros para enseñarnos obediencia. Capítulo 3, verso 20. Los que en otro tiempo obedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios, en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua.
palabras encontradas ahí: obediencia. ¿Qué más? Paciencia. Saber esperar. Paciencia. Entonces nos dan los ejemplos de cómo nosotros podemos alcanzar. Uno, paciencia. Es un fruto. Paciencia. Pero ante todo, obediencia. Aleluya. Todo el tiempo el obedecer a Dios. Recuerda Proverbios 9:10. El principio de sabiduría es el temor a Dios. Aleluya. Proverbios 1:7. Principio de sabiduría es el temor a Dios. Y Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea, ¿qué da? Inteligencia. Le hace ser sabio a la persona. Por eso dice, el principio es sabiduría. Proverbios 1:7 otra vez. El principio de sabiduría es el temor a Dios. O sea que la reverencia, el temor a Dios nos da sabiduría, nos enseña obediencia. Recuerda que Eclesiastés 1:6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 20. Leo la escritura. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Gente que vino al Señor, desobedeció, aún conociendo al Señor, volvieron a enredarse en cosas del mundo. Se llaman desobedientes. Y no van a alcanzar vida eterna, no van a alcanzar salvación. La palabra obediencia significa el que escucha atentamente. Esa es la definición más sencilla de obediencia. Obediencia es el que escucha atentamente a la acción, a la palabra, obviamente, a lo que le diga a alguien, porque puede ser una acción activa o pasiva. Me explico de algo más. Pasiva cuando es dentro de sí que está leyendo la escritura, pero que lo reconoce y lo está intronisando dentro de su ser. Y externa cuando le dicen, muévete para acá, córrete para allá, ve para allá. Obedeció, no cuestionó, eso es una acción externa. Amén. O sea, que la obediencia es o produce una actitud como respuesta interna. La obediencia produce una respuesta como actitud interna. ¿Lo repito? Entonces dilo conmigo. La obediencia es una respuesta de actitud interna, profunda. Es de lo profundo, del corazón. Porque está demostrado que cuando recibimos una motivación externa, el corazón es el primero que calcula, que hace su cuenta y dice sí, no, es el que da la respuesta primero que el cerebro. Porque posee neuronas propias. Entonces,
Si Dios nos pide obediencia, demanda de nosotros obediencia, a nosotros nos conviene ser obedientes. Romanos 8:32. Si yo soy obediente, el favorecido soy yo, o todo el tiempo. Yo soy el que voy a recibir el beneficio. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es la pregunta. ¿Qué nos falta? Obediencia. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si Él entrega a su Hijo por nosotros, ¿qué demanda de nosotros? ¿Por qué no recibimos? Por falta de obediencia. Fíjense el error que hay. Nos falta obediencia. Todo el tiempo el problema de nosotros es obediencia. Estamos hablando, centrándolo en la obediencia al Padre, a Dios. ¿Y qué de la obediencia a los hijos? ¿Qué de la obediencia de los hijos a los padres, de la esposa al esposo, viceversa? La obediencia al pastor, la obediencia donde tú vas en el trabajo, porque dice que honre también ahí donde tú trabajas. Y siempre obedecer en silencio. Si tú contestas, ya no vale, ya no es obediencia. En Deuteronomio 28, si obedecemos, el versículo 13, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas, si no te apartares de las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. ¿Cuántos dioses ajenos hay en este momento? Nómbreme dioses ajenos. Demonio. Dioses ajenos. Está hablando de gente que ya conoce la palabra, pero tiene dioses. Puede ser su propio hijo. Puede ser su profesión, su habilidad. Puede ser su trabajo. Puede ser su país. Y todo el tiempo en mi país, y mi país, y mi país. Puede ser un deporte, que todo el tiempo está metido con su cuento y su deporte. Es un Dios. Otros dioses que yo no haya nombrado. El teléfono. Cuando lo usan no para hablar cosas serias de negocios, como lo usan algunos, que la pasan de él y de él al chateo. Jóvenes que en lugar de estar haciendo algo bueno, están solo perdiendo el tiempo, chateando. Desobediencia trae muerte. Para aprender obediencia, yo tengo que aprender temor. Conocer de Dios. ¿Cómo voy a temer de Dios si no le conozco? Tú conoces la autoridad de alguien porque le conoces. Si yo quiero aprender a temer a Dios, tengo que estudiar quién es Dios. ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué concepto tiene de Dios? De repente tenías un concepto errado de Dios. Algunos han venido a los pies del Señor siguiendo esa creencia de que Dios se parece a su papá. Y si su papá fue muy brusco, entonces cree que Dios es igual. O que su papá fue también muy alcahuete y cree que Dios es igual. Y recuerde que Dios es fuego consumidor.